Okay, we have a DAB-8 with a vacuum system. Esta máquina es una DAB-8 con sistema de vacuum para andar bombas de estilo DUS 160. In the front of the machine we have the controls. This is the speed control for the motor. It's going to control the speed of the suction and the discharge to the nozzle. So how fast the fluid gets into the pump and also how fast you're discharging it into the bottle. Aquí tenemos el control de velocidad. Esto va a ajustar el llenado de entrada y salida de la bomba. Si le doy más velocidad va a llenar más rápido saliendo de las boquillas y también va a introducir el producto más rápido a la bomba. On this side we have the main control. This is the off position. This is the single cycle, and you need to press the foot switch to cycle it one time. And this would be your continuous cycle. The machine will basically continue to run until you flip the switch back to single cycle or to the off position. Aquí en este switch tenemos, esta es la indicación que está apagada la máquina. En esta posición vamos a hacer un ciclo espichando el pedal y en esta posición va a trabajar continuo. La máquina va a trabajar continuo hasta que yo mueva el selector a esta posición o a la posición de apago. Muy importante, aquí está para prender el fusible. Si está apagado, primero se le conecta la electricidad aquí y después se prende y para que la máquina empiece a funcionar. Here we have the switch with a fuse. So after the power is plugged into the machine, we need to turn it on so you can start running the machine. So you have power to the machine. On this side, we have the volume control of the machine. This particular machine is going to run a DUS 160. So at the maximum stroke, you're going to get close to 160 mLs. Half a stroke, you're going to get about 80 mLs. And I don't know, a quarter of a stroke, you're going to get 40 mLs. En este lado tenemos el control de volumen. Cuando se pone el selector de volumen al máximo va a dar como 160 ml, a la mitad va a dar 80 ml y un cuarto va a dar aproximadamente 40 ml. Entonces debe ser ajustado. Para ajustar el volumen, aflojo aquí y lo ajusto hacia arriba a la posición adecuada. Después lo aprieto. Very important. Es muy importante apretar esto antes de empezar a andar la máquina. In case I forgot before, this is the main volume control. We loosen the lock nut. We make the adjustment wherever we need it. And then after we make the adjustment, we're going to lock it down. It's very important to lock down that lock nut before we start running the machine. Also, this bearing here and the upper bearing should always spin free. Es muy importante que estas dos partes giren suavemente cuando está apretado aquí abajo y aquí arriba también. Esa es la posición que deben funcionar. En la parte de atrás de la máquina, aquí vamos a conectar el aire. La presión del aire de entrada va a ajustar el volumen de vacuum que le va a dar a cada bomba. Ahorita ya está preselectado.
Aquí tenemos las dos líneas que van a ir para las bombas de vacuum. Si el diafragma se rompe, va a introducir agua o líquido en la línea, y aquí este compartimento se va a llenar y va a mandar la bola hacia arriba, y entonces el sistema de vacuum se va a parar, para que usted se dé cuenta que hay un problema con el sistema de la bomba y chequear el diafragma. Aquí tenemos el selector. Esta es la posición cuando estamos andando en automático. En la posición de convolute es para introducir al aire, introducir vacuum a la bomba cuando la estamos, después de haber asemblado la bomba y la ponemos en la máquina por primera vez. Lo que vamos a hacer es que vamos a expander el diafragma dentro de la bomba antes de empezar a dar producción. Aquí está el exhausto. Ese es el aire que sale de la máquina de aire que está introduciendo dentro del sistema de vacuum. Okay, on this side of the machine we have the air inlet. The air inlet is already preset to give you the adequate vacuum for this pump. So, you know, once you adjust the correct pressure, you don't want to move this pressure up and down. Here we have the two air lines that are going to hook to the vacuum of each side of the pump. Over here we have the convolute position. When we first install the pump on the machine after being assembled, we need to expand the diaphragm inside the pump, and we'll show you how that's done to expand the diaphragm before you put it in run mode, and you're not going to break the diaphragm. You want that diaphragm to be fully expanded before you start running production. Here we have the exhaust. Basically, it's coming through the vacuum system. This is the exhaust that is given out. If while running, if the diaphragm was to break, it will introduce liquid into the vacuum system, and this reservoir will start filling up, which will lift the ball, and basically what it'll do is it'll shut the vacuum system off, and it'll let you know that there's a problem with the diaphragm. The diaphragm broke. You need to take it apart and take a look at it and see what the problem is.